nuestro corazón. Así que de verdad para nosotros es una alegría. Soy esposa del señor de verde que está ahí. Levanta tu mano, amor, porque no sé si todos te conocen. Él es mi esposito, igual tiene 33 años, los cumplió hace unos días, así que igual está listo para ser sacrificado. Y nada, estamos felices de estar acá. La verdad es que nosotros estos días en Frutillar hemos estado en un desafío que le propusimos a la iglesia. Espera, voy a tomar la hora porque me ha pasado ahora último que yo digo, no, si yo predico cortito. Y no es nazi, po. Así que voy a tomarme la hora porque yo le digo a Nico, tú predicáis muy largo, le digo yo siempre. Y claro, po, y le digo, yo predico corto. Y resulta que me doy cuenta después y no, po, me estoy yendo al chancho. Así que por misericordia de ustedes, tomaré la hora. La cosa es que, bueno, estos días hemos estado en un desafío que le propusimos a la iglesia de Frutillar, que básicamente se llama en abrir un cuarto de oración. ¿Sí? Hemos estado estos días en ayuno, en oración. Aquí nos acompañan igual un team de Frutillar, ¿sí? El team de Frutillar está medio desconcentrado, no se preocupe. Entonces estos días hemos estado levantando un cuarto de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, porque esta es nuestra semana de las primicias de Frutillar. Hoy, gracias, Caro. Justo iba a pedir un vasito de agua. Esta es nuestra semana de las primicias en Frutillar. Y por lo mismo es que dijimos, ¿sabes que en realidad vamos a partir las primicias entregando la primera porción del año al Señor? La primera porción del año. ¿A quién se le ocurre estar haciendo ayuno el 2 de enero, por mano? Bueno, a nosotros. Así que hemos estado en ayuno, así que si de repente usted luego ve a los músicos de Frutillar aquí medio turulato, ya sabe por qué. Entonces, para nosotros igual es súper lindo poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Nos arrancamos un rato de Frutillar para poder acompañarles, porque allá el cuarto de oración sigue, estamos de 8 a 6 y a las 7 empieza casa de oración. Y esto obedece a algo que el Señor nos ha estado hablando con mi esposo desde que fuimos a Córdoba. Pasa un poco que estuvimos un par de meses en Córdoba por una indicación que nos dio el Señor y estuvimos compartiendo allá con la iglesia Toma tu lugar. Fue una instancia muy linda, además de conocer otra porción del cuerpo de Cristo que yo insisto en que te hace enamorarte más de Cristo. También sirve un poco para que te caiga el velo de los ojos y darte cuenta en realidad que quizás al conocer esa porción del cuerpo de Cristo hay un poco de negligencia en tu parte. ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Entonces, claro, nosotros llegamos allá y usted comprenderá. Yo soy cristiana desde el día, digamos, desde la concepción misma. Soy cristiana de hace un montón de años, pues hermano. Digamos, bueno, mi papá, no sé si lo conoce, mi papá es el apóstol, mi mamá es la pastora Arda. El apóstol José es la pastora Arda. Entonces yo, hermano, soy canuta hasta la punta del pie. Pero me pasó un poco en esta ida a Córdoba que me sentía un poco nueva. Y es que me di cuenta que habían cosas que eran muy obvias para mí, pero que no estaban siendo tan obvias en mi vida diaria. Y resulta que un poco antes de que nos fuéramos a Córdoba, mi papá nos da la noticia con Nico que él iba a dar un paso al costado en la congregación. Esto lo están transmitiendo. Ah, estupendo. Mi papá iba a dar un paso al costado en la congregación porque claramente él tiene funciones apostólicas y está tomando su lugar dentro del cuerpo de Cristo también. Y por lo mismo él iba a dar un paso al costado y nos iba a dejar a nosotros con Nico como pastores principales. No que él se vaya de reconciliación ni de la iglesia, Frutillar va a seguir siendo su iglesia. Pero en términos administrativos la figura cambiaba y nosotros con Nico asumíamos un poco más de responsabilidad. Un poco harto, la verdad. Entonces justamente sucede esto antes de que nos fuéramos a Córdoba. Y de alguna forma nosotros el viaje a Córdoba, chiquillos, lo estábamos pero programando así como
más de un año antes. Pero nosotros entendemos que la casuística no es del Señor. La casuística no forma parte del lenguaje del Señor. El Señor, cada cosa que pasa en nuestra vida, tiene un sentido para Él. Para nosotros muchas veces no. Pero para Él, cada cosa que pasa con nuestras vidas tiene un sentido. Entonces, en este asunto nos dimos cuenta, porque me estoy alargando mucho, pero nos dimos cuenta de varias cosas. Y dentro de esas cosas, nos dimos cuenta de que había un nivel de negligencia de nuestra parte en relación a la responsabilidad que Él había puesto en nosotros. Un grado de negligencia, ¿por qué? Porque por muchos años hemos agarrado la cultura de oración y nos la hemos embolsillado en los cultos de miércoles y hasta ahí quedamos. O sea, básicamente nos dimos cuenta que en la iglesia en la que estábamos no había una cultura de oración. Y no me malentienda, no es que los hermanos nunca oren, sí oran. Pero no es parte de la cultura y de lo que gira en torno, o sea, no es que la iglesia gire en torno a la oración, es que simplemente era una actividad que estaba en medio de un programa. Entonces, para mí fue caótico. Yo la verdad es que allá en Córdoba le decía a Nico, estamos haciendo todo mal, ¿qué hace? Y viste que va encima allá los cordobeses, allá sería como, ¿qué hace? No, yo decía, ¿qué pasó con esto? ¿Qué onda? ¿En qué momento nos saltamos un montón de porciones de la Biblia y sencillamente nos enfocamos en algunas cosas que, no me malentiendan, no están mal, pero a veces opacan un poco de lo que vamos a hablar hoy? ¿Ok? Entonces, yo le voy a pedir un momento que usted cierre sus ojos ahí. Y vamos a partir esta palabra, porque ya esto partió hace rato. Esta palabra, orando al Señor. Y yo le voy a pedir que usted tenga un momento ahí con el Señor. Y le diga al Señor, Señor, hazme moldeable. Señor, hazme moldeable. Señor, no quiero ser rígido. Quiero ser moldeable. Señor, moldeable para entender tu voz. Moldeable para entender tu voluntad. Hazme moldeable, Señor, para entender aquello que tú quieres decirme y debo aplicar en mi vida. Señor, hazme moldeable. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Te podemos sentir. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Hoy apreciamos tu presencia y queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos para escucharte. Abre nuestros ojos para verte. Queremos apreciarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia. Voy a invitarle a que me siga en la Biblia, en Mateo 21:13. Hoy vamos a hablar de casa de oración. Mateo 21:13 dice así. Yo les voy a leer la NBI, pero probablemente, de hecho, va a ser similar a lo que usted va a leer. Dice, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Dígame, wow. No, así como, wow. Sí. Porque yo no sé ustedes, pero en realidad yo creo que la gente que estuvo ahí debe haber dicho así como, wow. O sea,
No sé, bueno. Bueno, la cosa es que vamos a partir hablando de esto porque yo no sé usted y me gustaría que usted cierre sus ojos en esta hora. Cierre sus ojos en esta hora. Y me gustaría que se imagine algo. Hace un tiempo atrás fuimos a ver Intensamente. Y me gustaba una parte en la que mostraba que el cerebro, la parte que usaba para la creatividad, después la utilizaba para crear escenarios caóticos. Bueno, hoy vamos a usar esa parte del cerebro en donde en realidad vamos a ponernos creativos y vamos a imaginar algo. Si yo le digo a usted que se imagine una casa de cemento, ¿usted puede verla? Una casa de cemento, muy sencillo. Si le digo a usted que se imagina una casa de madera, de roble, yo creo que igual se la puede imaginar. Algún prospecto tendrá. Si yo le digo a usted que se imagina una casa de oración, ¿qué se imagina? Le voy a pedir que abra sus ojos. En realidad yo lo hago porque cuando yo empecé a estudiar de esta palabra en particular, me di cuenta que en realidad si tú me preguntas a mí qué es una casa de oración, como que yo al tiro pensaría como de lo que está construido eso, ¿o no? ¿O soy yo nomás? Como que uno piensa que el material, si uno dice, no, ponte tú mi casa, ¿de qué es mi casa? No está Nico. Mi casa, no sé, de madera. Entonces ya, lógico, de madera. En Argentina no hay hartas casas como de adobe, ¿no? ¿Sí? Casas de algo, de concreto. Y nosotros aquí estamos hablando y Jesús mismo le decía que esta era una casa de oración. Cuando Jesús hace referencia a esto, está dentro de un contexto, y seguramente usted lo conoce también en Mateo 21, que hace referencia cuando Jesús va entrando, ¿no es cierto? Es como la entrada triunfal. Era la semana de Pascua y Jesús iba entrando a la ciudad. Entra en un burrito, humildemente. Muchos esperan así como el medio, la media performance. Pero él entró en un burrito muy humilde. Y Jesús en ese camino llega hasta el templo. Se encuentra con una situación caótica en el templo, porque en realidad él llega a pillar a mucha gente que está vendiendo cosas nomás, fuera como el mercado, ¿sí? Entonces Jesús, obviamente yo creo que se indigna un poco, igual lo vamos a ver. Y Jesús un poco como que déjala embarrar. Y le dice, mi casa será casa de oración, no cueva de ladrones. Y en ese contexto se da. Y me llama la atención porque Jesús hace eso en un momento bien importante para él, porque estaba dando cumplimiento a una profecía, ¿sí? Estaba dando cumplimiento a una profecía, y en ese momento en que Jesús se encuentra con el templo y con esta situación, ¿qué es lo que se pilla? El templo, que igual lo vamos a hablar más adelante, pero el templo, que era un lugar para encontrarse con Dios, para tener comunión, para buscar a Dios, en vez de ser un lugar de comunión, se volvió un lugar de productividad. ¿Sí? En vez de encontrarse Jesús con un lugar, un ambiente en donde estén buscando el rostro del Señor, en realidad se encontró con un lugar donde solo se estaba haciendo eficiente. ¿Me va entendiendo? Entonces es muy complejo, y por eso Jesús en realidad yo creo que está indignadísimo. Y yo entiendo un poco a Jesús cuando en realidad les dice, mi casa será casa de oración, no cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dando cumplimiento a la profecía. Jesús iba entrando en un burrito, Jesús iba llegando al templo. Llega al templo cuando tenía que encontrar a gente, a humanidad, buscando el rostro de Dios. Se encuentra con esta situación. ¿Por qué? Porque casa de oración es un lugar donde hay un grupo que está en comunión con Jesús y quiere oírle, hablarle y responderle. Por eso es que para Jesús esto fue tan extraño,
Por eso es que Jesús se enoja tanto, porque en realidad no encontró ni un grupo que estaba en comunión, no encontró ni un grupo que quería hablarle, ni un grupo que quería oírle, ni responderle. Casa de oración, y lo vamos a ver más adelante igual, pero Jesús, al encontrarse con esta situación, fue tan complejo que Jesús de alguna manera yo creo que para y dice, ¿sabes qué? Stop. Vamos a reordenar las cosas aquí. Mi casa no es cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración. Es como que yo siento que Jesús quiso frenar en seco todo lo que estaba pasando ahí. Porque, claro, había un tumulto de gente y como que todo estaba pasando. Ahí ustedes lean y dicen como, ¿qué onda? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Qué está pasando? O sea, había mucha gente, estaba pasando de todo. Y como que Jesús dice como, para. Mi casa es casa de oración. Es como que Él quisiera reordenar lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces es muy interesante cómo pasa esto, porque de alguna manera es Jesús traspasando un mensaje que nos llega hasta el día de hoy, de que casa de oración sigue vigente hasta el día de hoy. Quiero decirle eso. Casa de oración sigue vigente hasta el día de hoy. No es que solo se trataba de en ese tiempo cuando estaba Jesús. Casa de oración sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque casa de oración no consiste en una actividad. Nosotros en Frutillar, antes de que nos fuéramos a Córdoba, empezamos a hacer casa de oración un miércoles al mes, ¿no es cierto? Sí, un miércoles al mes. Y uno como que le llama casa de oración. Pero casa de oración es construir un hogar en donde Él quiera morar. Entonces no se trata de una actividad más que integra nuestro programa mensual. No se trata de una actividad más que integra lo que tenemos que hacer como adoradores. Yo igual soy parte del equipo de adoración. No se trata de una actividad más. Casa de oración. Cuando Jesús dice que mi casa será casa de oración, Él nos dice que Él busca un hogar donde morar. Y Él nos da la posibilidad de ser partícipes de ese hogar. Entonces, resumiendo un poco, casa de oración no consiste en una actividad más. Casa de oración no consiste en... Yo sé que a veces tenemos muchas cosas en la agenda de las iglesias, pero no se trata de una actividad más. Casa de oración consiste en que nosotros hacemos y formamos, construimos un hogar para el Señor, donde Él quiere habitar. Pero no quiere habitar simplemente porque sí, donde Él busca que tengamos comunión con Él, donde nosotros le hablemos también y Él nos responda, donde tengamos un espacio de encuentro con Él. Eso es casa de oración. Por lo que quiero decirle en este momento, que casa de oración no es el culto que hacemos. Le pusimos así. Pero casa de oración no es eso. Casa de oración se vive 24/7. Y seguramente el Fran, que va a hablar de sacerdocio, seguramente igual le va a hablar de eso. Pero casa de oración, chiquillos, si pretendemos que casa de oración sea solo una actividad, estamos muy perdidos. Y hasta cierto punto, creo que nos estamos volviendo eficientes y productivos, como fue lo que encontró Jesús cuando llegó al templo. Solo nos estamos preocupando de la productividad de actividades y no nos estamos preocupando de levantar en realidad una casa de oración. ¿Me va entendiendo? Yo, siendo bien honesta, yo siento que el Señor, cuando ya está en Córdoba, me dio vuelta a todas las mesas que tenía yo afuera. Porque en realidad siento que cambió mi perspectiva de ver esto. Y quizás lo que era para mí tan obvio, no era tan obvio. A mí me gusta mucho, y de hecho estuve leyendo ahí un libro de Michael Miller, o Miguelito Miller, y él contaba ahí
en el libro Su casa, su presencia, que es muy bueno si no lo han leído. Y contaba y daba un contexto en relación a qué estaba pasando en el momento en que Jesús da vuelta a las mesas y le dice, oye, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y resulta que en ese tiempo lo que pasaba era que, bueno, era la semana de Pascua y se hacía un tipo de ritual o había como una cosa que se desenvolvía o se desarrollaba esos días, que tenía que ver con los niños. En ese tiempo, para dar cumplimiento a la palabra de Éxodo 12:15, de ahí si quieren búsquenlo, pero básicamente consistía en que tenían que sacar toda la levadura que tuvieran en la casa. Sacarla. Toda la levadura que tuvieran en la casa tenían que sacarla. Miren, yo no soy experta en el idioma hebreo, ¿ok? Pero se llamaba Bedikat Chametz, ¿ok? Diga conmigo, Bedikat Chametz. Porque hay algunos que con el calorcito se están quedando dormidos, chicos. Bueno, y esto respondió un poco a lo que el Señor les había dicho en Éxodo 12:15. Y consistía básicamente muy sencillo, muy corto, en que se le designaba esta tarea a los niños, a los hijos. ¿Y qué hacían ellos? Como juego, empezaban a revolver en toda la casa para sacar la levadura que había en la casa, porque tenían que botarla. Ya no servía, tenían que botarla. Empezaban a sacar toda la levadura. Ese es el contexto, que eso es lo que pasaba en esa semana de la Pascua también. Y de alguna forma yo entiendo que mientras los hijos del pueblo andaban sacando la levadura de la casa de sus padres, Jesús esa misma semana también estaba sacando la levadura de la casa de su padre. ¿Por qué? Porque era necesario depurar, era necesario limpiar, era necesario purificar las intenciones que tenían las personas, porque el templo no se trataba de un lugar de productividad ni de eficiencia, se trataba de un espacio de comunión, de interacción con el Señor, de búsqueda de su rostro. Entonces, yo no sé ustedes si entienden el paralelo, pero en el fondo, mientras los hijos del pueblo andaban en las casas buscando la levadura, que era algo era como un juego para los niños, el Hijo de Dios estaba entrando al templo, a la casa de Dios, y estaba sacando la levadura, que estaba opacando lo que en realidad era importante para nosotros, que era la comunión. Eso era, la comunión. Entonces, a mí me llama la atención y me gusta mucho porque hace un tiempo atrás escuchaba a una maestra de la palabra y me gustaba mucho porque decía que Dios era un economista de palabras. Dios no escribió todo esto diciendo, me sobra un párrafo. Vamos a agregarle un párrafo. Dios es un economista de palabras. Cada palabra que está en este libro, cada punto, cada coma, fue muy intencional. Yo quiero decirte algo. Si hoy tú y yo no estamos haciendo casa de oración, estamos haciendo cueva de ladrones. Aquí no tenemos términos medios. No estamos haciendo casa de ladrones. Si tú y yo no entendemos de qué se trata que su casa sea casa de oración, estamos haciendo una cueva de ladrones. Dios es un economista de palabras. No lo puso por casualidad, porque le sobró la frase cueva de ladrones. Él es un economista de palabras. Esto, querida familia, tiene que hacernos sentido. ¿Por qué? Porque casa de oración nace en el corazón de Dios. Yo quiero decirte algo. La oración tiene como objetivo unirnos a Cristo. ¿Tú crees que Dios necesita que oremos? Siendo muy honesto, ¿tú crees que Dios necesita nuestra oración? Dios no necesita nuestra oración. Él es perfecto. ¿Tú crees que Dios nos necesitaba incluir en su plan? No, Él no necesitaba incluirnos en su plan, porque Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él lo es todo en todo. ¿Tú crees que Él necesita nuestras oraciones?
no necesita nuestras oraciones. Pero casa de oración nace en el corazón de Dios para que tú y yo podamos unirnos a Cristo. Me gusta mucho, justamente estaba leyendo otro libro, estaba muy estudiosa estos días, chicos. Estaba leyendo otro libro que me gustaba mucho, se llama Toma tu lugar en el plan de Dios. Igual está bueno, léanlo. Porque dice que en realidad la oración es una respuesta a una conversación que Dios inició. No a lo que nosotros empezamos, sino que la oración es una respuesta a una conversación que Dios inició. Por lo que la oración nace en el corazón de Dios para poder tener comunión con nosotros. Casa de oración también es eso. Es una respuesta del corazón de Dios a una conversación que Él inició para que tú y yo pudiéramos tener relación con Él. Me gusta 1 Juan 5:14 porque dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Casa de oración no existe para que nosotros tengamos una estrategia de cómo buscar la voluntad de Dios. Porque a veces igual pasa eso. Como que buscamos la oración, casa de oración, para que un poco como que tratemos como de maniobrar la voluntad de Dios. Casa de oración existe también para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios y la aceptemos también. Casa de oración también existe y nace del corazón de Dios para darnos claridad y perspectiva de qué es lo que está pasando. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros accedemos a casa de oración y nos unimos con el sumo sacerdote, según Hebreos dice que Él está intercediendo todo el rato por nosotros y Él es nuestro modelo de sumo sacerdote. Cuando nosotros accedemos a eso, tenemos una perspectiva un poco más clara de cuál es la voluntad de Dios y cuál es su plan. Y cuando sucede eso, es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque ya no vamos a estar peleando con lesera. Perdón la expresión lesera. Pero ya no vamos a estar peleando con lesera. Sus pastores ya no van a estar peleando con lesera. Ya, perdón, lo dije. ¿Por qué? Porque usted y yo entendemos cuál es la voluntad de Dios y ya no estamos lidiando con faltas de fe, con poca voluntad, con las malas ganas. Cuando nos metemos a casa de oración, tomamos la perspectiva de Dios y entendemos los planes que Él tiene y dónde yo participo en el plan que Él trazó desde la eternidad. Me gusta mucho casa de oración porque entiendo que es compatible la adoración con la oración. Y me gusta mucho eso porque se da una dinámica que yo estoy segura que es una dinámica celestial. ¿Y sabe por qué se lo digo también? Porque miren, vamos a Apocalipsis 4. ¿Cómo ha pasado el tiempo, chicos? Apocalipsis 4, del 6 al 11. Bueno, este capítulo habla un poco de lo que pasaba en el cielo, la adoración que pasa en el cielo. Y dice: delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Atención, en el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. O sea, ojos sobraban, ¿ok?
el primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera, día tras día y noche tras noche, repiten continuamente: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Sigue relatando lo que está pasando en el cielo, pero lo interesante de esto es que dice que en el centro está su trono y alrededor, ¿qué hay? ¿Entendió? Adoración. Estaban los 4 seres vivientes y dicen: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, vamos a 1 Crónicas 16 del 4 al 6. Estos versículos del 4, no, perdón, sí, 1 Crónicas 16 del 4 al 6. Y estos versículos relatan un poco qué es lo que pasa cuando David trae de vuelta el arca y David instruye cómo es que va a ser tratada la presencia del Señor. Pasamos de un modelo del tabernáculo, que en el fondo recibió el modelo Moisés, a el tabernáculo de David. Y lo interesante de esto, que ahí si quiere usted lo lee, pero lo interesante de esto es que justamente el arca estaba en el centro y alrededor lo que se puso eran levitas que ministraban constantemente la presencia del Señor y que glorificaban al Señor, y habían oración y adoración constantemente. Y la presencia del Señor estaba ahí y el pueblo podía acceder y ser parte de ese ambiente de adoración que había ahí. Yo no sé usted, pero yo encuentro harta semejanza entre lo que dice Apocalipsis y lo que dice 1 Crónica. Yo creo que de alguna manera David entendió lo que pasaba en el cielo, cómo, no sé. Pero yo creo que de alguna manera David entendió lo que estaba pasando en el cielo, cómo es que la adoración fluía. Y me gusta mucho cómo David ordena y llama a los levitas para que ministren el arca del Señor, lo que representaba la presencia del Señor y donde habitaba. Y ahí estaba David entendiendo un modelo celestial, que es un modelo que nosotros de alguna forma, pienso yo, que tratamos de mantener hasta la actualidad. Pienso, no me tiren piedra, pienso. Pero yo creo que de alguna forma obedece a un modelo que el Señor mismo le entregó a David. De alguna forma David visualizó lo que pasaba en el cielo. Y me gusta mucho porque, si ustedes se dan cuenta, bueno, a todo esto, David empezó a trascender. De hecho, cuando Jesús retorne, adivinen en el trono de quién se va a sentar. ¿Sí? O sea, David trasciende, y de hecho, la misma palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de él. Entonces pasa un poco que David, yo creo que era tanta su comunión que tenía con el Señor, que él quiso establecer el primer modelo de casa de oración. Un lugar, un ambiente en donde se tenía comunión con el Señor, se ministraba la presencia del Señor y donde el pueblo podía acceder a ministrar la presencia del Señor también. ¿Acaso nosotros no nos reunimos acá? No sé si ustedes lo hacen los domingos, pero ¿acaso no nos reunimos a ministrar la presencia del Señor? Chiquillos, nosotros o la iglesia pasaron los años y de pronto quizás siento que como que malentendimos un poco de qué se trataba ser casa de oración. Pero casa de oración era precisamente eso. Era que había un ambiente en donde todos nosotros ministrábamos la presencia del Señor, teníamos comunión, podíamos comunicarnos con Él, le exaltábamos, orábamos, adorábamos 24/7. Eso era lo que pasaba en el tabernáculo de David. Pero vagamente está pasando hoy.
Porque no sé si usted se ha dado cuenta, o capaz que pasa en mi iglesia nomás, pero, y que esto no salga de aquí. Pero a veces yo siento que la gente va a casa de oración, o llámele culto, a satisfacer su propio corazón. Que hoy estoy mal, no sé qué cosa. Voy a ir a la iglesia. No me malentienda, está la comunidad de la iglesia igual para que la acompañe. Pero cuando nos reunimos y adoramos y oramos, no se trata de mis necesidades personales. Se trata de que hay un Dios que Él decidió de alguna forma tratar de iniciar una conversación con nosotros, que tenemos ese espacio para ministrar su corazón y también tenemos ese espacio para comunicarnos con Él. No se trata, a veces somos tan humanistas en la forma en que nos relacionamos con Dios, como que se tratara solamente de lo que nosotros necesitamos. Yo quiero decirle algo. Dios es todo lo que tenemos. El día que usted se muera, usted no va a tener papá, mamá, hijo. Dios es todo lo que tenemos. Yo no sé usted, pero yo esta relación quiero cultivarla desde que estoy aquí. Y es interesante ver cómo pasan los años y te vas dando cuenta de que cada avivamiento que había en el pueblo a través de distintos reyes que fueron buenos, a pesar de que quedaba la embarrada en el pueblo, ¿qué hacía? Avivamiento de Josías, segunda de Crónicas 35 del 2 al 6. ¿Qué hizo Josías? Llamó a los levitas, vuelvan de nuevo, comiencen a ejercer su función, adoración y oración 24/7, al avivamiento de Zorobabel, Esdras 6 del 16 al 20, nuevamente están reconstruyendo todo lo que está pasando, pero los levitas nuevamente son congregados y nuevamente hay adoración y oración. Avivamiento de Josafat, segunda de Crónicas, nuevamente se llaman los levitas. Cada vez que hay un quiebre con el pueblo, venía algún rey y él entendía el diseño. Él entendía el diseño y nuevamente decía, vengan los levitas, comencemos a ministrar el corazón del Señor. Así tienes sartos en la Biblia. Yo solo mencioné algunos. Yo creo que si en realidad siempre sucedía esto, que los levitas nuevamente eran llamados y el pueblo era llamado para ser parte de este ambiente de adoración y oración, tiene que haber alguna lógica detrás de eso, ¿no? Tiene que haber alguna lógica detrás de eso. Pasan los años y Jesús se encuentra nuevamente, si volvemos a Mateo, con un templo en donde no existía ese ambiente de comunión, de encuentro con el Señor, sino que había productividad. Me gusta pensar que la cultura del cielo que entendió David era adoración y oración. Era adoración y oración, adoración y oración. Y es que si nuestras iglesias y lo que nosotros hacemos no están llevando adoración y oración, creo que estamos perdidos. Y capaz que a usted le pase lo mismo que me pasó a mí en Córdoba, que nos enfocamos en la productividad, en hacer eventos. Y no me malentienda, a veces está bien, pero no puede ser nuestro foco principal, porque la cultura del cielo y lo que pasa en el cielo, que nos relataba Apocalipsis 4, es que constantemente alrededor del trono hay adoración y oración. Eso es 24/7, día y noche, adoración y oración. Finalmente, casa de oración, el Señor nos lo entrega como regalo para preservarnos hasta el fin, cual sea tu fin. Mira, Mateo 24:12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. McDonald's, que no es la hamburguesa, sino, perdón, tenía que decirlo, un comentarista, que no es el mismo que hace la hamburguesa, dice, con el dominio de la maldad, los afectos humanos serán menos y menos evidentes,
los actos de falta de amor serán comunes, refiriéndose a Mateo 24:12. Casa de oración, Dios también nos los entrega como regalo para preservarnos encendidos por Jesús, a pesar de la circunstancia, a pesar de que estemos viendo violencia, a pesar de que estemos viendo desastres, lo que sea que estemos pasando. Casa de oración, Él nos lo entrega para preservar nuestros corazones encendidos por Jesús. Eso también es casa de oración. Porque casa de oración impedirá que nuestros afectos disminuyan. Nuestros afectos por Jesús. Casa de oración también es eso. Es preservarnos. Yo no sé si entiende la palabra preservar. O capaz que conoce más la palabra preservantes. Preservantes se le pone a la comida para que dure mucho tiempo. Casa de oración también existe para preservarnos con nuestro corazón encendido por Jesús. Yo no sé si esto le produce algo a usted, pero yo veo en mi congregación, veo en mi ciudad, cómo hay gente que su corazón se ha apagado por Jesús. Y perdón que me emocione, pero veo constantemente cómo hay gente que sencillamente decide disminuir sus afectos por Jesús. Iglesia, casa de oración, permite que nuestro corazón no se enfríe por Jesús. Permite que nuestro corazón arda por Jesús todos los días. Porque casa de oración no es solo cuando nos reunimos aquí. Cuando nos reunimos aquí y pasa algo corporativo, es maravilloso. Porque algo sucede. Pero casa de oración también es cuando yo estoy en mi casa, me junto con mi familia y buscamos el rostro del Señor. Casa de oración también es cuando estoy con mi grupo hogar y ahí también busco el rostro del Señor. Casa de oración es cuando estoy en mi trabajo, cuando no hay nadie que conoce al Señor, pero yo decido elevar un olor fragante. Eso también es casa de oración. Porque no está delimitado a un espacio físico, ni a cierto tipo de personas. No está delimitado para los adoradores, para los intercesores. Casa de oración es un espacio en donde todos fuimos invitados por el Señor. Yo creo que el Señor, de alguna forma, le entregó este diseño a David porque vio un día un corazón de alguien que era conforme a su corazón. Y yo creo que casa de oración debe ser levantado en este tiempo también para encontrar a más gente como Él, gente conforme a su corazón. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Hoy esta palabra es una palabra para una iglesia madura, una iglesia que entiende lo que el Señor quiere hacer.